Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, Masculinidades hegemónicas y su incidencia en la organización social del cuidado. Soy Daniela Bonilla Casas, maestra rural en Colombia, licenciada en Ciencias Sociales y estudiante de la especialización en Política Pública del Cuidado con perspectiva de género de Claxo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema de mucho interés en los estudios sociales latinoamericanos del siglo XX que ha cobrado una fuerza necesaria en las últimas décadas en nuestro país. A propósito, recientemente se aprobó el COMPES para implementar el Sistema Nacional del Cuidado en Colombia, una deuda histórica de los gobiernos nacionales, sobre todo con quienes se dedican al trabajo de cuidados sin reconocimiento social ni monetario y sin garantías para ejercer el derecho a cuidar y a recibir cuidados. Queremos iniciar dialogando un poco sobre el concepto de cuidado, que si bien puede estar claro en términos de las acciones que se realizan para cuidar, resulta muy difuso definirlo en su amplitud y en su complejidad. Para eso conviene hacer un recorrido histórico sobre la acción de cuidar dentro de las sociedades occidentales. Y me voy a permitir citar a la doctora Eleanor Faur, quien elabora un análisis histórico del concepto de cuidado, partiendo de la distinción de la esfera pública y de la esfera privada, acuñada en el siglo XVIII por John Locke. Bueno, este recorrido histórico que plantea la doctora Eleanor Faur me llamó mucho la atención y me parece muy interesante porque a partir de él se puede entender o se puede comprender cómo se ha ido transformando ese rol de los hombres dentro de las labores de cuidado y dentro de la crianza de los niños y niñas, incluso si lo quisiéramos llevar un poco más lejos, dentro del cuidado de las personas mayores o personas con discapacidad, a partir de cambios en las estructuras de poder, de cambios en los sistemas económicos, que generalmente puede que uno no haga esa asociación tan directa, pero que en últimas sí termina siendo una transformación política importante que permea la esfera familiar. Resulta que en ese tiempo, durante el siglo XVIII, John Locke consideró importante separar el poder político del poder paternal sobre los hijos, las hijas y las esposas. Recordemos que para ese entonces las mujeres hacíamos parte del patrimonio de los varones, igual que los hijos y las hijas. Eh, Aun cuando durante este periodo de la historia todavía las mujeres y los hombres hacían parte de la producción de bienes y servicios para el hogar. Es decir, tanto en términos de la provisión económica como en términos de la provisión de cuidados, hombres y mujeres tenían tareas asignadas, se hacían cargo de ambas cosas dentro de los hogares. Esto sufre una transformación drástica posterior a la revolución industrial. ¿Por qué razón? Porque la revolución industrial lleva a los hombres a un estatus de obrero, los desplaza de la función que tienen dentro de los hogares a una función exclusivamente productiva en la esfera pública y relega a las mujeres a las funciones del hogar que pasan exclusivamente a pertenecer a la esfera privada. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el concepto de trabajo en su sentido clásico nos permite entender que trabajo es toda aquella acción que se realice a cambio de un salario. Como las mujeres no reciben, no recibían ni reciben ahora en muchas partes salario por el trabajo del hogar, pues estas actividades domésticas y de cuidado no son consideradas trabajo. Mientras que los hombres que salen a las fábricas tienen una función productiva por la cual les dan una remuneración conocida como el salario, que llevan una buena parte de eso al sostenimiento del hogar y terminan separándose paulatinamente de las tareas del hogar hasta llegar a un punto que conocemos muy bien, es que los hombres cumplen en su mayoría una función de proveedores económicos dentro de la crianza de los niños y las niñas. Pero esta visión de tareas y esta visión sexual del trabajo empieza a volverse la norma, a volverse de alguna manera lo que está bien, lo que debe ser, y se fundamenta en una cuestión de la naturaleza de los hombres y de las mujeres. Es decir, empezamos a entender la masculinidad y la feminidad a partir del trabajo que realizan y del rol que cumplen socialmente. Básicamente esta división de la esfera pública y la esfera privada posterior a la revolución industrial nos empieza a abrir unas luces a lo que hoy consideramos o actualmente consideramos como la feminidad y la masculinidad. Claro está, entendiendo por ahora, más adelante vamos a revisar que hay otras maneras de verlo, como una única forma posible de ser, del ser masculino y una única forma posible del ser femenino, que es como se ha venido entendiendo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, recordemos que en ese entonces, los varones, los que estaban en la esfera pública, quienes hacían parte de generar recursos, pues, eran quienes tenían la posibilidad de tener la propiedad individual, lo cual les daba también el derecho a la autonomía, de alguna manera el derecho a la libertad, mientras que las mujeres quedaron por fuera de estas consideraciones y quedaron relegadas a la esfera pública, al cuidado de las familias, al trabajo del hogar,
en donde no podían ni tenían la posibilidad de decidir, ni de ser propietarias, básicamente, ni de ser ciudadanas. Pero además, esta división, decíamos hace un momento, que obedece a unas cuestiones políticas porque obliga, o más bien exime al Estado de su responsabilidad sobre las familias o de su incidencia sobre la esfera privada, que en este caso eran las familias. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que el Estado desde entonces no interviene en términos de regulación del trabajo que se realiza dentro de las familias o del tipo de violencias que se ejercen dentro de los hogares, básicamente porque la familia, lo que está en la familia se resuelve dentro de la misma familia, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es del todo así. ¿Por qué razón? Porque el Estado sí interviene e intervino desde entonces en las familias a partir de la regulación, por ejemplo, de la sexualidad, de la definición sobre los hijos que son legítimos o los hijos que no son legítimos, de los derechos que hay sobre estos hijos, de la invisibilización, de las violencias que durante muchos siglos se han cometido contra las mujeres y las niñas, y los niños por supuesto también. Sobre el matrimonio también existe una regulación desde el Estado, entonces como que es una barrera un poco transparente cuando el Estado sí interviene en la esfera privada y cuando no. Esta división de la esfera pública y de la esfera privada y del rol de los hombres en la esfera pública y el rol de las mujeres en la esfera privada todavía se mantiene en algunos contextos y aunque ha tenido algunas transformaciones, sí generó una configuración en la organización social del cuidado que hoy por hoy está vigente y que tiene mucho que ver con cómo se entendió socialmente qué es el ser masculino y qué es el ser femenino. ¿Por qué razón? Porque esta división territorial, la anuncia Eleonor Faur, la doctora Eleonor Faur, esta visión territorial se le dio un sustento natural, quitando o eliminando más bien la construcción social y la construcción cultural sobre los términos de masculinidad y de feminidad. Se empezó a atribuir, por ejemplo, a las mujeres todas las tareas de la crianza, del cuidado y del hogar a su esencia o a su naturaleza femenina. Entonces, todavía algunas mujeres hoy en día y algunos hombres piensan o consideran que a las mujeres se les da un poco más fácil o se les da de manera natural el cuidado, el trabajo doméstico por el hecho de ser mujeres. Entonces nos encontramos con cuestiones tales como que los hijos siempre van a estar mejor cuidados con sus madres que con sus padres, por ejemplo. No sabemos en qué condiciones esté su madre o en qué condiciones esté su padre, pero por ley natural siempre los hijos van a estar mejor cuidados con las madres que con los padres, porque la naturaleza femenina les permite a las mujeres o nos permite a las mujeres ser más cuidadosas, ser más delicadas. Además, esa figura de superioridad moral femenina en la cual las mujeres se preocupan más por los demás, sostienen las familias con su protagonismo doméstico, muy derivado también de la idea de que la mujer no es una persona racional y autónoma, sino que es una persona mucho más emocional, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy todavía creemos en esa idea de feminidad, todavía tenemos muy arraigada esa concepción de la mujer cuidadora y el hombre que acompaña desde el lado, desde atrás, o que provee de recursos económicos, pero que se involucra poco o nada en las labores de cuidado y en la crianza de los hijos e hijas porque los hombres no lo saben hacer. Su naturaleza masculina no les permite ser cuidadores. Y pone a los hombres también en un rol de superioridad en relación con las mujeres, porque estos conceptos de masculinidad y feminidad necesariamente existen uno en oposición al otro o uno en relación al otro. Entonces, ¿qué pasa? Si bien se empieza a hablar de masculinidad hegemónica, ya muy entrado el siglo XXI, podríamos decir que a partir de esa división del trabajo posterior a la revolución industrial, empieza como a generarse estos roles diferenciados entre hombres y mujeres, lo cual conlleva necesariamente a la reproducción de violencias y de situaciones de desigualdad, sobre todo al interior de los hogares, en donde, como decíamos anteriormente, el Estado no interviene. El Estado, aunque debería, por como obligación, intervenir, no interviene por tratarse de un espacio privado como la familia. ¿Cómo afecta esto la organización social del cuidado y cómo esto también empieza a intervenir en la crianza de los hijos e hijas y en las políticas públicas que tienen los estados modernos para el cuidado infantil? Podemos poner un ejemplo dentro de uno de los aspectos más evidentes en las políticas públicas del cuidado. Hablemos entonces de las licencias parentales. Cómo las licencias parentales y la construcción de estas y la formulación de estas está muy permeada por ese concepto de masculinidad hegemónica que está cultural y socialmente aceptado y que además políticamente también se acepta y de él derivan la construcción de estas políticas. Entonces, en Colombia, por ejemplo, las semanas, el tiempo en semanas que tiene una mujer después de tener a su hijo para estar en licencia sin perder su trabajo y estar dedicada
entre comillas, 100% al cuidado de sus hijos e hijas es de 18 semanas, mientras que la de los hombres es de 3 semanas. De 3 semanas hasta hace aproximadamente 2 años. Hace 15 años, 10 años, en Colombia los hombres no tenían ese periodo de baja para dedicarse al cuidado de sus hijos. ¿Por qué esta diferencia en tiempo tan grande? En última se sigue asumiendo que la mujer es quien naturalmente tiene a cargo el cuidado de sus hijos e hijas. No queremos con esto desconocer que ella también tiene el derecho a ser cuidada en un periodo de posparto, pero sí es importante reconocer que estas licencias no están pensadas en el cuidado de la mujer una vez tiene sus hijos e hijas, sino en el tiempo que la mujer le debe dedicar al cuidado de sus hijos e hijas, que está muy por encima del tiempo que los hombres le deben dedicar al cuidado de sus hijos e hijas. Considero que esto es muy evidente en el momento en el que se formulan las licencias compartidas, en las cuales de estas 18 semanas se puede hacer una división de ese tiempo entre el padre y la madre y que se le resta del tiempo de licencia a la mujer para otorgárselo al hombre. No extenderle al hombre ese tiempo de licencia que debería estar dedicado al cuidado de sus hijos y sus hijas, sino restarle tiempo a la mujer. Por esto, digamos que es muy evidente que estas licencias no están pensadas en el cuidado de las mujeres, sino en el tiempo que las mujeres le deben dedicar al cuidado de los hijos e hijas recién nacidos o recién adoptados. Por otro lado, también podemos ver cómo a nivel social y cultural este concepto de masculinidad hegemónica sigue permeando la paternidad. Por ejemplo, hablemos de lo que se cree en el imaginario de qué debe hacer un buen padre. Entonces, un buen padre acompaña a sus hijos e hijas, guía, provee recursos, está atento a colaborarle a las madres en esos términos de ayuda y de colaboración y no de corresponsabilidad. Y es una figura, digamos que complementaria al trabajo que hacen las madres. ¿Cómo afecta este concepto de masculinidad hegemónica en la construcción social y cultural que se acepta y que aún sigue sosteniendo los ideales de crianza y de cuidado infantil? Pues si bien hoy en día, y ya desde el siglo anterior, las mujeres han ido cobrando y han ido ganando, hemos ido ganando un espacio muy importante en la esfera pública, pues tampoco fuimos del todo desplazadas de la esfera privada, ¿no? Seguimos haciéndonos cargo principalmente de esa esfera privada. Trabajamos con trabajos remunerados y además sostenemos las labores del hogar con el trabajo no remunerado. De ahí que las encuestas de uso del tiempo, que son la manera en la que se mide el tiempo que le dedicamos las mujeres y los hombres al cuidado, siguen mostrando y demostrando que las mujeres dedicamos mucho más tiempo en horas al día al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado que los hombres. Aun cuando reconocemos también que recientemente hay hombres que se han ido incorporando en los trabajos de cuidado. Esto tiene mucho que ver con cómo se van difuminando y cómo se va abriendo campo a otras maneras de masculinidad y a otras maneras de feminidad, pero que, sin embargo, sigue siendo ese concepto de masculinidad hegemónica el predominante. ¿Por qué razón? Porque estos hombres que deciden asumir una crianza de sus hijos, un cuidado un poco más cercano, todavía en la práctica esto se hace más desde la colaboración y desde el apoyo que desde la corresponsabilidad con las mujeres. No hay aún una... Todavía en la práctica no podemos hablar de una corresponsabilidad en la carga de cuidado entre hombres y mujeres en lo que refiere a la crianza, por lo menos. Esto también está muy vinculado y muy relacionado con que los hombres siguen teniendo mayor participación laboral en la esfera pública, a pesar de que las mujeres ocupemos espacios laborales importantes, digamos que ya tengamos un rol un poco más visible en la esfera pública, los hombres siguen ganando más, siguen ocupando más puestos de trabajo que las mujeres. Incluso si hacemos un acercamiento a las familias un poco más modernas, en donde los hombres asumen algunas tareas del cuidado, pues tenemos también que hablar de división de clases. ¿Qué tipo de hombres, de qué edades, de qué clase social, con qué tipo de estudios, con qué nivel de escolaridad son quienes están asumiendo esas cargas de cuidado y esas responsabilidades de cuidado de sus hijas e hijos de una manera, digamos que un poco más equitativa? Del otro lado, tenemos también las familias en las cuales las mujeres tienen un trabajo remunerado, pero no solo les aumenta su carga en suma con el trabajo doméstico que no es remunerado, sino que además son quienes deben asumir económicamente el cuidado de sus hijos en el tiempo en el que no están. ¿Por qué razón? Porque si ellas no trabajaran, ellas estarían dedicadas al cuidado de los hijos. Entonces se sigue asumiendo que ese cuidado de hijos e hijas le corresponde a las mujeres, de modo que si tú quieres salir a trabajar, tu responsabilidad es pagar ese cuidado de los hijos, aunque sean nuestros, aunque sean de ambos, aunque yo también tenga una responsabilidad sobre el cuidado, porque es más sencillo que tú te quedes en la casa y que yo me haga cargo económicamente de todo, mientras tú no tienes autonomía económica, ni tienes la posibilidad de tomar decisiones, y de alguna manera, como mujer, si quedas relegada en el espacio del hogar, lo cual, como mencionábamos anteriormente, conlleva muchos tipos de violencia de género que socialmente están muy aceptados, por lo menos en América Latina, en Colombia y sobre todo en espacios rurales. Todavía hay una aceptación muy grande de estas violencias basadas en género, que algunas ni siquiera se reconocen como violencia. Para las mujeres también es difícil aceptar que los hombres se involucren en los procesos de cuidado y de crianza. También las mujeres muchas veces consideran que esto es un trabajo de la mujer,
justamente porque todavía se cree en ese imaginario de la naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Bueno, vamos a cerrar este espacio de reflexión con algunas consideraciones. Lo primero es que este concepto de masculinidad hegemónica, aunque ha ido cambiando, aunque se ha ido abriendo la posibilidad a otras masculinidades, a otras formas de expresión de lo masculino, sí tiene todavía una aceptación muy fuerte a nivel cultural, a nivel social, a nivel político y unas implicaciones a nivel económico, a nivel de las esferas privadas y las esferas públicas. Por otro lado, comprender que si bien el concepto de masculinidad hegemónica es reciente, aparece en la segunda mitad del siglo XX, sí puede tener sus orígenes en esta separación de la esfera pública y la esfera privada, que se comienza a hablar de ella durante el siglo XVIII, pero que viene a tener una transformación muy drástica con la revolución industrial y con la salida de los hombres al trabajo de la fábrica y el desplazamiento de las mujeres al trabajo del hogar. Una estructura que a pesar de los cambios sociales y a pesar de los cambios en los sistemas económicos se sigue manteniendo con mucha fuerza, sobre todo en países como los países de América Latina. Por último, quisiera también poner sobre la mesa, sobre la reflexión, cómo nosotras como mujeres también debemos ir haciendo parte de ese cambio, de entender que los hombres también deben y pueden y tienen las capacidades para cuidar y para ejercer paternidades completamente conscientes, completamente presentes, porque no existe esa idea de que las mujeres cuidamos mejor que los hombres por naturaleza. Esto es una construcción social y cultural que si bien la hemos mantenido durante siglos, podemos ir transformándola desde el interior de nuestras familias. De igual forma, también lo ideal es que las políticas públicas se vayan evaluando y reevaluando, considerando y teniendo en cuenta que el eje no puede ser la masculinidad hegemónica, no puede seguir siendo la masculinidad hegemónica en donde los hombres ocupan un rol accesorio dentro de la crianza y el cuidado de los hijos y de las hijas. La información contenida en este espacio corresponde a la interpretación y el análisis del cuidado infantil en el siglo XXI, mujeres malabaristas en una sociedad desigual, presentado por Eleanor Faur. Capítulo 1, la organización social y política del cuidado. Y la publicación Paternidad y Cuidado en América Latina, Ausencias, Presencias y Transformaciones por Francisco Aguayo, Gary Barker y Eduardo Kimmerman.